Bueno, sistema nervioso. Voy, después. Hablamos del sistema nervioso ya varias veces nosotros durante el año, siempre lo estuvimos mencionando. Ahora vamos a hablar específicamente de él y bueno, vamos a ver primero que nada su función, ¿sí? O sus funciones. Me olvidé de buscar una imagen que la debo tener ahí, sí, ya está. De sus funciones, ¿sí? De su anatomía, su fisiología. Acá hay una imagen como para empezar a conocerlo un poco. Sistema nervioso que está constituido, como vemos en esta imagen, por lo que se conoce como encéfalo, ¿sí? Esta zona que vemos acá en la cabeza, que está compuesta por el cerebro, el cerebelo. Podemos incluir al bulbo raquídeo, ¿sí? Otras partes del cerebro, y la médula espinal, ¿sí? La médula espinal, no confundir con otras médulas que vimos durante el año, aparecieron otras médulas en algunos momentos. Esta es médula espinal o también médula raquídea, ¿sí? También se la conoce como médula raquídea. Y nervios, ¿sí? Todas estas, no sé cómo llamarlas, prolongaciones, ¿sí? Salientes que salen de la médula espinal, ¿sí? Por acá por el centro. Bueno, y todas las salientes que tiene son nervios. Lo mismo que habría que buscar o ver algunos nervios que hay acá. Si acá vemos en la cara, si en la zona de la cara algunos nervios, ¿sí? Entonces estas líneas anaranjadas en realidad son nervios, que también son parte del sistema nervioso. Acá parece que terminaría acá, ¿no? En el brazo, el sistema nervioso, pero bueno, estos nervios después se ramifican, ¿sí? Se hacen cada vez más finitos y llegan a todas las partes del cuerpo, ¿sí? No es que quedan acá en el brazo, sino que llegan a la yema de los dedos, ¿sí? A la piel en general, a todo el cuerpo. Bueno, ¿cuál sería la función? ¿Para qué sirve el sistema nervioso? ¿Qué dicen ustedes? Así Para recibir los estímulos y poder reaccionar. Exactamente, exactamente. Tal cual. Nosotros siempre estamos haciendo alguna cosa, aunque sea estar sentado quieto o durmiendo, ¿sí? Es hacer algo, entre comillas, ¿no? Y eso es una reacción, como dijo, creo que con Luciana, sí. ¿no? Eso es una reacción a un estímulo. O sea, nosotros hacemos cosas porque recibimos estímulos, ¿sí? Percibimos estímulos. Esos estímulos pueden estar de adentro, o sea, pueden venir de adentro de nuestro cuerpo, o pueden venir de afuera de nuestro cuerpo. ¿Bien? Por ejemplo, si yo me tiro a dormir, es porque tengo sueño, y bueno, eso es un estímulo interno, ¿sí? Es algo que pasa dentro de mi cuerpo que me dice que tengo sueño. O si tengo sed, por ejemplo, si es algo interno. Y nosotros reaccionamos de acuerdo a ese estímulo. Y si tengo sed, voy, tomo agua, y si tengo sueño, duermo. Y si tengo ganas de correr, salgo corriendo, y así sucesivamente podríamos poner 850 ejemplos. Todos estímulos internos, pero también hay estímulos externos, ¿sí? Yo acá veo varias de ustedes que están con una virome en la mano y toman nota cada tanto de cosas que por ahí estoy diciendo. O sea, ustedes están escuchando y reaccionan y escriben. ¿Sí? El estímulo sería el sonido en este caso, que viene de afuera del cuerpo de ustedes, y la reacción es escribir. O unos me escuchan y se quedan dormidos, y otros, no sé, ven algo y reaccionan, o sentimos frío y nos abrigamos, y son estímulos externos. Entonces, esas son dos de las tres funciones fundamentales que tiene el sistema nervioso, exactamente. O sea, resumido,
recibir estímulos y generar respuestas, si queremos, o acciones. ¿Sí? Genial lo que dijo Luciana. Pero tenemos una tercera función, que es la asociación. O sea, lo que pasa es que esa tercera implica un montón de cosas. Nosotros asociamos cosas, relacionamos, ¿sí? Recordamos, o sea, todo eso vendría a ser la tercera función. Porque, por ejemplo, para seguir con el ejemplo anterior, ustedes están escribiendo y no escriben cualquier cosa, o sea, escriben letras, escribí la C, la E, la R, si querés escribir cerebro, si vos sabés qué letras tenés que escribir y cómo tenés que mover la mano para poder escribir. Ahora lo sabemos, ¿sí? Pero cuando teníamos 1 año no sabíamos hacer eso. ¿Sí? Podíamos recibir el estímulo, pero no sabíamos cómo escribir. ¿Sí? Entonces, todo eso lo tuvimos que aprender. Y ahora que lo aprendimos y lo sabemos hacer, lo que hacemos, aunque parezca mentira, pero nosotros recurrimos a esos recuerdos, a esos aprendizajes que tuvimos, y reaccionamos, ¿sí? Gracias a esas experiencias. Entonces, nosotros no podríamos, a veces sí podemos reaccionar sin procesar la información, ya lo vamos a ver, pero en general nosotros recibimos los estímulos y los procesamos. ¿Sí? Ustedes no están escribiendo todo lo que digo, están procesando en su cabeza y escriben algo, algunas cosas. Bien. Entonces, esa función también es, digamos, es tan importante como las otras. ¿Sí? Por eso es como un resumen, ¿sí? Porque vamos a ver que hay miles de funciones que cumple el sistema nervioso. Genial. Bueno, vamos a la anatomía, vamos a ver cómo es nuestro sistema nervioso. Acá vemos algo, alguna imagen. Pero vamos a ver una clasificación, primero que nada. Así cómo está dividido y, obviamente, creo que esa era la imagen acá. Cualquiera de las dos imágenes nos va a servir. Sí, según la anatomía, o decir, según cómo es el sistema nervioso, se divide en dos partes. Sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Y podría escribir, ¿no? Ya que estamos. Sistema nervioso. Ahora ganando la letra central y periférico. Si no, no se ve nada, ¿no? Año. Ahí. Bien, sistema nervioso. Van a ver esto SN a cada rato. SN lo van a ver a cada ratito. SNC, sistema nervioso central, y SNP, sistema nervioso periférico. Si se nos suele abreviar así en todos lados. Bueno, ¿qué es el sistema nervioso central y periférico? Bueno, esto que vemos acá dibujado a la izquierda, ¿sí? De la imagen, es nuestro sistema nervioso central. ¿Sí? O sea, el cerebro, el cerebelo, acá está como separado, ¿no? El cerebelo y todo esto que es la médula espinal. Cerebro, cerebelo, médula espinal. Profe, ¿eso sería lo que nos manda las señales para que nosotros nos movamos y todo eso? Sí, en general sí. Sí, a veces, bueno, sí, siempre. Si no es el cerebro, es la médula la que hace eso. Porque a veces la médula manda señales y nos movemos gracias a la médula espinal, ¿sí? No al cerebro. Pero sí. Y controla todo nuestro cuerpo, o sea, todo el resto del cuerpo. O sea, controla desde la respiración al ritmo cardíaco, controla, como dijo Verónica, los movimientos que hacemos, y controla, hoy hablaba, ¿quién era? Camila hablaba de las glándulas salivales, controla que nosotros generemos saliva, controla que generemos sudor, controla todo.
lo que vemos en el otro dibujo, en realidad, sí que no se ve, fíjense, no, en esta personita que está acá no se ve el cerebro, no se ve la médula, pero sí se ven los nervios. ¿Sí? Y esos nervios son del sistema nervioso periférico. ¿Sí? O sea, un poco el nombre nos lo dice. El sistema nervioso central, lo que está en el centro, lo que controla a nuestro cuerpo central. Y periférico, lo que está como alrededor. ¿Sí? Que son los nervios. Y por eso en el otro dibujito, en el que vimos primero, estaban todos los dos. ¿Sí? Acá vemos el sistema nervioso central, ¿sí? Acá, y el periférico. Vemos los dos juntos. Maravilloso. Vamos a ver. Bien. Me estaba faltando una imagen que la vamos a sacar de acá del PDF y ya vamos a ella. Bien, vamos a hablar un poco del cerebro, bastante extensa la cuestión hoy y nos va a llevar mañana también. Porque antes de hablar del cerebro y todas esas cosas tan interesantes, tenemos que hablar de otra cosa. Este es el libro que usamos habitualmente nosotros, ¿sí? El PDF. Y decía, lo primero que tenemos que hacer es hablar de esto, antes de hablar del sistema nervioso y de todo el sistema, que es nuestra célula más importante, por lo menos de este sistema, que son las neuronas. Sí, acá habla del sistema nervioso central, periférico. Genial. Bien. Nosotros, ¿se acuerdan, de hecho, cuando hablábamos de qué cosas o qué temas íbamos a ver en el final? Yo les dije, células no les voy a tomar. O sea, el capítulo primero que yo les di, no se lo voy a tomar, pero fíjense que estamos hablando de células todo el año. O sea, sí, por ahí en el examen final, por ahí yo te pregunto, describir una neurona, ¿sí? Y es una célula. ¿Se entiende la idea? Entonces, si bien no le voy a tomar nada específico de las células, sí saber que es una neurona. Hablamos de los glóbulos rojos hace un tiempo, de los blancos hace poquito. Nos queda hablar de las células reproductoras y bueno, hablamos de un montón de células durante el año. Estas células son particulares, todas las células son particulares. Las de la piel cumplen una función, ¿se acuerdan? Tenían una formita muy particular. Las células musculares, ¿sí? Su característica era que se contraían. ¿Sí? Todas las células tienen algo que las caracteriza. Estas también tienen su propia característica y acá tenemos un dibujo y una foto. Esto es una foto de un microscopio electrónico. De una célula y habitualmente la dibujamos así, ¿no? Como esto que está acá, a la izquierda. El conjunto de neuronas forman un tejido que también vimos al comienzo del año, que es el tejido nervioso. ¿Sí? Es un tejido particular. También tiene una anatomía bastante rara, ¿sí? Tienen estas formas así como de estrella, no sé, algo raro. Y tienen unas prolongaciones, primero que nada, recordemos que son células, o sea, tienen membrana plasmática, ¿no? Tienen citoplasma, tienen un núcleo, tienen mitocondrias, como está acá, o sea, es una célula. Tienen estas prolongaciones que se llaman dendritas, ¿sí? Acá lo vemos chiquitito, a ver si puedo... Ahí. Y todas las prolongaciones de la célula son dendritas, y como ven, esa prolongación, la primera que sale de la célula, tiene otras prolongaciones más finitas, y al final tiene como un montón, o sea, como, no sé, como 50 puntitas termina teniendo una neurona. Y algunas, no todas, pero algunas neuronas tienen esta cola, ¿sí? Que también es una dendrita, en realidad bastante grande, que se llama axón. Sí, acá está su nombre. Ahí se tendría que marcar. Bueno, axón. Es esta prolongación que tienen, y ese axón a su vez se subdivide también y termina con otras dendritas. Bien.
En general, los axones suelen estar recubiertos, ¿sí? Fíjense acá en este dibujito, ¿sí? Vemos acá la colita esta azul, y alrededor de esa colita azul, algo amarillo. Azul y amarillo no combina muy bien. Bueno, esa cobertura, eso que está alrededor de los axones, como dice acá, es otro tipo de células. En general le decimos, a ver, espera que corra, porque lo decía por acá, le decimos vaina, es una vaina, es algo que lo envuelve, ¿sí? Una vaina, ¿qué es esto? La vaina de mielina. Mielina es una sustancia, ¿eh? Es como decir vaina de cuero, de madera, bueno, esto es de mielina, que es como es un lípido, algo así como una grasa, ¿sí? Después vamos a ver para qué está ahí, qué es lo que hace, pero son células. ¿Sí? Habitualmente se le dice a estas células también células de la glía, G-L-I-A, glía. Bueno, esta neurona, esta célula, tiene varias particularidades. Una es que todas esas dendritas que tiene, ¿sí? Todas estas puntitas, no sé cuántas habrá, pero hay muchas, están conectadas con otras neuronas. Eso es recontra importante. Por lo tanto, esta neurona en realidad está conectada con, no sé, como con 50 neuronas más. ¿Sí? Número súper, no se olviden de ese detalle. Segunda particularidad es que esta neurona o esta célula es la que transmite la información. Es decir, ese estímulo del que hablábamos al comienzo, ¿sí? O sea, yo siento frío, por ejemplo, pero en realidad el frío lo detecta mi piel. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Cuando vimos piel, tenemos sensores que detectan la temperatura. Y esos sensores son células nerviosas. Esas células nerviosas le envían información, todo por mi piel, por esos nervios que veíamos antes, hasta mi cerebro. Y mi cerebro es el que, como dijimos antes, procesa esa información y determina que tengo frío. Y después, una vez que determino que tengo frío, voy y me agarro una campera. Bueno, ese ir a agarrar la campera quiere decir que yo me tengo que poner en movimiento. O sea, mi cerebro le envía una orden a mis piernas para que vaya hasta el placar y agarre y mueva mis brazos para ponerme la campera. Entonces, todas esas acciones van desde el cerebro hasta los músculos que llevan a cabo esa acción. Entonces, esta célula es la que lleva esa información. La que va del cerebro y le dice a mi músculo que se mueva. O, para el caso del comienzo, es la que va del cerebro y le envía una señal a mis glándulas salivales para que genere saliva. Bien. Entonces, lo que hace esta neurona es transmitir información. De un lado, o sea, desde alguna parte de mi cuerpo al cerebro, o al revés, del cerebro a otra parte de mi cuerpo. ¿Va bien? ¿Todo en orden? ¿Se entiende? Sí, profe. Buenísimo. Pregunten, párenme, porque yo, ya ve que yo sigo hablando todo el tiempo. Bueno. Entonces, esa información en realidad tiene un nombre. Bueno, acá estaba, lo decíamos, lo de las células de la glía, que la dejamos por ahora, dejamos de lado. Pero vamos a ver una neurona, ¿cómo es esa información? No estaba. Tendría que estar. Profe, Sí. ¿las neuronas hacen sinapsis? Sí, nadie gusta la paciencia esa palabra. Y bueno, ya que lo decís, lo digo ahora, pero después vamos a hablar un poco más de la sinapsis. Pero esa sinapsis es la conexión entre una neurona y otra. Yo decía que esa neurona que veíamos, o esta, ponerle, está conectada con otras neuronas. Exacto. Entonces, esa conexión, el lugar donde se conectan,
se llama sinapsis. Y vamos a ver también que es fundamental. Pero antes de ir a la sinapsis, vamos a ver un cachito de este dibujo. Cuando yo decía que transporta o transmite información una neurona, ¿sí? Lo que en realidad esa información tiene como un nombre, nosotros en biología le decimos impulso nervioso, acá está. ¿Sí? No decimos información, o sea, entre nosotros sí decimos transmite información, ¿sí? Pero en realidad lo que se transmite es un impulso nervioso. Acá dice que es un impulso nervioso, algo habla de una alteración eléctrica. Muchas veces sí pensamos o comparamos a una neurona con la corriente, ¿sí?, de nuestra casa, con un cable. Bueno, tiene algo que ver, no es lo mismo. Muchas veces para explicarlo se dice que circula electricidad, ¿sí? Está mal, no es electricidad lo que circula, pero a veces digo, para entenderlo, a veces usamos esa palabra, pero no es lo mismo, ¿sí? La electricidad ocurre de una manera y esto ocurre de otra manera. Se parecen en que sí, se transmite, se transporta, va por un conductor, ¿sí? Pero no es exactamente lo mismo, la electricidad, que esto que vemos acá. Esto que vemos acá hay, fíjense, hay un montón de máses acá arriba, acá aparecen, y acá abajo unos menos, más y menos, y acá aparecen un par de menos. Se lo resumo. Adentro, esto recuerden, es una célula, ¿sí? Tenemos, vimos hace poco, alrededor de la célula hay líquido, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso seguramente? Adentro también hay líquido, y hay minerales. ¿Se acuerdan los electrolitos? Hay sodio, hay potasio, hay calcio, hay un montón de sustancias. Principalmente el sodio y el potasio son los más importantes acá, ya que el sodio y el potasio, acá, por eso está todo explicado por acá, ¿eh? Acá aparece el sodio y el potasio aparece por algún lado. Pero lo que hacen estos sodios y el potasio, que son minerales, ¿sí? Son electrolitos, lo que hacen es entrar y salir de la célula, ¿sí? Entran y salen. Por ejemplo, el sodio está adentro y sale, y el potasio está afuera y entra. O al revés, depende el momento. El asunto es que cuando el sodio y el potasio empiezan a entrar y a salir de la célula, se produce esta corriente eléctrica. ¿Sí? No electricidad, o voltaje, podemos decir, si quieren. Y efectivamente se produce un voltaje que se puede medir. Es como ese sí que es como el voltaje, los 220 voltios que tenemos en nuestra casa. Es eso, nada más que obviamente en nuestro cuerpo no hay 220 voltios, ¿sí? Hay miles de veces menos, pero hay un pequeño potencial, ¿sí? Una diferencia potencial. Ahora, esa diferencia de potencial se da, ocurre, ese impulso nervioso, gracias al estímulo que nosotros recibimos. ¿Sí? Si yo me pinché el dedo, bueno, mis células nerviosas detectan esa presión, ¿sí?, de la espina, lo que sea que me clave, y hace que esta neurona, se dice que se excita. Se excita y ocurre este pasaje de sodio y de potasio, y se va transmitiendo todo a lo largo de esa célula. Si el sodio y el potasio van entrando y saliendo, y se genera esa corriente, entre comillas, o ese impulso nervioso. Pero ¿qué pasa? Yo me pinché el dedo. La idea es que mi cerebro detecte que yo me pinché el dedo, y por lo tanto esa información tiene que llegar a mi cerebro. Entonces esa información va a pasar de esta neurona, la que yo tengo por acá en el dedo, en la piel, y se va a conectar con otra neurona. Y después se tiene que conectar con otra, y con otra, y con otra, hasta llegar a las neuronas de mi cerebro. Y ahí es donde, decía Vanessa, esa información tiene que pasar de una neurona a otra. Y la forma en que pasa esa información es gracias a la sinapsis. Y la sinapsis es la conexión entre una célula y otra. Una célula nerviosa, ¿no? Y otra. Otra cosita, y ya terminamos de hablar de las neuronas. Ya lo vi acá y me acordé que habíamos dicho hace un ratito
¿Se acuerdan que esto amarillito que está por acá es la vaina de mielina? ¿Sí? Esa vaina de mielina tiene una función muy importante. Acá hay como un detalle, ¿sí? Cómo es la vaina de mielina. ¿Sí? O sea, no es algo constante, no lo cubre todo completamente, sino que tiene como, sí, parecen choricitos. Sí, es como que acá hay vaina de mielina y acá en este cosito no hay. Acá hay vaina de mielina, acá no hay, ¿sí? Es como que hay de apartes. La vaina de mielina actúa como un aislante, es un aislante. Y lo que va a hacer es que el impulso viaje muy rápido. ¿Sí? Acelera la velocidad, aumenta la velocidad del impulso nervioso. Hace que ese impulso sea súper rápido, rapidísimo. ¿Sí? Que es sumamente necesario, ahora vamos a ver por qué. Entonces, como el sodio y el potasio no pueden pasar, ¿sí? Fíjense que acá hay unos más y unos menos, ¿sí? Más y menos, vamos a suponer que son el sodio y el potasio que vienen entrando y saliendo. ¿Sí? Es el impulso nervioso que viene. Acá hay como un rayito de corriente. No puede pasar por acá adentro porque está la vaina de mielina que es un aislante. Entonces es como que hace un salto y pasa de acá hasta este otro punto. ¿Sí? Es como que pasa directamente. Y de acá también, de este espacio, pasa al otro. Entonces ese impulso nervioso se ahorra todo este tiempo. Entonces, si miramos este dibujito de arriba, el impulso nervioso tenía que pasar, supongamos, desde acá, desde este punto hasta acá. Pero como está la vaina de mielina, va a pasar de ese punto acá, pero va a pasar más rápido, porque no tiene que pasar, atravesar todo la acción, sino que es como que va haciendo saltitos. Y eso gana mucho tiempo, hace que sea muy rápido. O sea, la vaina de mielina aumenta la velocidad del impulso nervioso. Bien. ¿Por qué necesitamos? Y acordate, yo me pinché el dedo en ese ejemplo que puse hace un ratito. Si yo pinché, o sea, o me estaba quemando, me apoyé así y estaba la hornalla de la cocina recién apagada, estuvo calentándose el guiso y estaba la hornalla caliente. Yo me apoyé y me estoy quemando. ¿Sí? Yo tengo que sacar la mano rápido de ahí, porque si no, voy a tener una quemadura grave. Entonces no puedo esperar 2 minutos a pensar, uy, hay mucha temperatura, creo que sería bueno que saque la mano. No, la tengo que sacar instantáneamente. Entonces, por eso necesitamos velocidad, necesitamos que esto sea rapidísimo. Si no, imagínate, vos desde tu mano hasta el cerebro tenés como 1 metro. ¿Sí? Entonces, esto tiene que pasar rapidísimo. Y hoy Verónica decía, si eso era, cuando yo mostraba ahí el sistema nervioso central, era la que hacía que nosotros tomemos, o hagamos respuesta, o hagamos acciones, creo que dijo. Bueno, efectivamente, a veces, yo decía, la médula espinal es la que hace reacciones sin necesidad del cerebro. ¿Sí? Y eso lo llamamos reflejo. Muchas veces, les habrá pasado tal vez alguna vez que se golpearon la rodilla, ¿sí? Abajo de la rótula, y movemos la pierna. ¿Sí? Bueno, eso es un reflejo. Y la que hace que se mueva la pierna no es el cerebro, sino es la médula espinal. ¿Sí? Nuestra médula espinal recibe ese estímulo y nuestra propia médula le manda una señal a los músculos para que se muevan. Y si yo me pincho también, rápidamente lo saco por un reflejo. Entonces, bueno, después vamos a hablar de los reflejos. Pero los reflejos nos garantizan que ciertas cosas, ciertas acciones ocurran rápidamente. Bueno, para ir terminando esta parte, última cosita, que nos queda un minutito. Después seguimos igual. Bueno, esto, la sinapsis, que era lo que nos
decía Vanessa hace un ratito. Esa conexión, ese impulso que viene desde una célula, desde una neurona a la otra, estoy buscando la sinapsis, que estaba después, acá. Ese impulso, decía, que venía por una neurona, tiene que pasar a la otra neurona, ¿sí? Esa información. Bueno, ese punto en el cual las dos neuronas se conectan es la sinapsis. Y lo vemos acá representado en este dibujito. Este dibujo lo que muestra es, miremos acá otra vez, es el final de una neurona, o sea, si yo acá amplío esta imagen, por ejemplo, ¿sí? Voy a tener uno de estos bracitos. Acá. ¿Sí? Y acá tendría otro de otra neurona. Es como que habría dos así, ¿no? Que se acercan. Bueno, eso es lo que se ve en la imagen que tenemos ahí abajo. Sí, acá vemos el final de una neurona, de una dendrita, y esto abajo, amarillito y azul, es otra neurona. ¿Sí? Es la dendrita de otra neurona. Son dos neuronas diferentes.